NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:04. Transmitimos desde la capital del estado. Los saluda Juan Carlos Ortiz, como siempre, en su programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar del aborto en Hidalgo, por eso hemos invitado a la diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Sandra Ordaz Oliver. Ella es presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso. Buenas tardes o noches. Buenas noches, Juan Carlos. Agradezco la invitación a este espacio. Saludo con mucho gusto al auditorio Radio Escucha. Muchas gracias. También está con nosotros Tonatiuh Herrera Gutiérrez, presidente de las redes ciudadanas en Hidalgo. Tonatiuh, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, pues el aborto en Hidalgo, de acuerdo a información que tenemos, el 30 de junio del 2011 se presentó la propuesta o la iniciativa de ley por parte de la diputada Sandra Ordaz para el aborto. Una iniciativa que tiene como característica la interrupción antes de 12 semanas del embarazo. Sin embargo, ha sido criticada esta iniciativa por parte de la dirigente de los derechos sexuales y reproductivos, Adriana Jiménez Patlán, porque dice que está hecha con consideraciones en una realidad de las mujeres del Distrito Federal y no en el contexto hidalguense. Diputada. Bueno, esta iniciativa, como lo comenta, fue presentada en junio de 2011 y pretende reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo. El principal objetivo es despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y la exposición de motivos que se presentó va en relación al número de abortos que se han presentado en nuestro estado. ¿Cuántos son? Aproximadamente son 20,000 abortos de 2006 a 2010, y esta es una de los objetivos de esta iniciativa. Es una necesidad de salud pública por las condiciones en que se presentan los abortos, en condiciones insalubres e inseguras, y en otro sentido para proteger y resguardar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Bueno, tengo unos datos aquí del Grupo de Información en Reproducción, donde señala que del 2007 al 31 de julio del 2012 se realizaron más de 84,159 abortos en el DF. Así es. De los cuales el 73% son mujeres que radican allá, el 23% proceden del Estado de México y un 3.3% de otros estados. Pero la crítica que hacen en este sentido, derechos sexuales y reproductivos, Tonatiuh, en relación a que está basada esta iniciativa en una realidad de las mujeres del Distrito Federal. Bueno, yo creo que esto tiene dos perspectivas, ¿no? Primero, yo pertenezco al colectivo de izquierda, sí. Hay varias mujeres feministas, dijeron justamente que acudiera porque tenemos también los hombres que decir y apoyar en esta lucha. Pero bueno, primero la perspectiva, hay una gran realidad, hay una realidad a nivel internacional que nadie puede negar, ¿no? La mayor parte, el 99% de las muertes derivadas del aborto están en el tercer mundo, ¿no? Y por supuesto esto es, entre más pobre es un país, hay una correlación, mucho más es la mortalidad que se tiene en relación con el aborto. Eso también tiene que ver con la situación de las mujeres en México.
En México no es lo mismo vivir en una zona urbana que en una rural. Por supuesto que hay también situaciones comunes a todas las mujeres mexicanas. Por ejemplo, si uno ve la incidencia del aborto, 33 por cada 1000, en prácticamente 33, 34, 35, con excepción del sureste que baja a 24, ¿no? Pero en el caso de la vida rural se tienen menos servicios, hay una práctica muy difícil de la medicina, ¿no? Hay menor atención, acceso, y por supuesto también esto tiene que ver con la calidad que se tiene de vida de las propias mujeres y la mortalidad que se sufre. La situación en el DF es completamente distinta que en el estado de Hidalgo. El DF habitantes y sí es muy complicado, pero sí hay situaciones similares, ¿no? En efecto es una iniciativa que plantea el límite de las 12 semanas que el propio Corte ha dicho pues es algo viable, razonable, pero por supuesto que tendría que haber una discusión más ligada a la naturaleza de lo que ocurre en el estado de Hidalgo, y yo diría que tendría que haber más tiempo, habría que haber más voces y mayor apertura para esto. Aquí no se trata de quién gane, sino cómo vamos poniendo esto para que la gente entienda cuál es el problema. ¿Pero no es mucho tiempo, un año? Porque la iniciativa se presentó hace... Yo creo que debe tardar un poco más porque eso no es algo que se haya discutido entre la población. Y nosotros, en la medida que sacamos de la Edad Media la discusión y la llevamos al siglo XXI, va a haber más posibilidades de que la gente entienda cuál es la naturaleza del problema y qué es lo que se pretende. Porque aquí hay muchos mitos. Y me parece... Uno de ellos es el tiempo. Sí, y un problema que a medida que pasa el tiempo, por supuesto que hay más muertes, hay morbilidad, mortalidad que va ocurriendo en la población, pero por supuesto que nosotros el peor peligro que podemos tener es que se llegue a una decisión sin que se haya discutido y que sin que se conozca por parte de los diputados. Los diputados no tienen luego no han tenido mucho tiempo de estudiar el asunto. Es una ley que prácticamente copia lo del Distrito Federal, esa es verdad, en ese sentido es la crítica. Me parece que varias compañeras feministas justamente era el señalamiento que hacían. Tenemos que discutirlo aquí, que sea abierto, que sea público, que esté la prensa, que esté en el quien quiera ir, quien tenga que estar, por supuesto, ¿no? Esa creo que es una crítica válida, y por supuesto el mayor riesgo, como yo dije, es de que regresemos a una discusión en la cual no hay argumentos, no hay información, y se pretenda en los hechos ni siquiera discutir, ¿no? Entonces es una iniciativa que vale la pena, y por eso mismo que vale la pena hay que abrir los espacios. Hay muchas de DECER, concretamente acabas de decir de Patlán. Bueno, pues es una de las gentes más activas en el estado. Está Otilia, está la constituyente feminista, Marisela, pues prácticamente las compañeras que me dijeron que había que estar, y incluyendo aquí algunas, pues están presentes, ¿no? Bueno, hay unos datos muy interesantes que yo destacaría de estas 80 prácticas del aborto en el Distrito Federal. Por ejemplo, lo realizaron mujeres en un 47% entre 18 y 24 años. Ahí está el grueso de donde está la práctica del aborto. Entre esos y mujeres de 25 a 29 años prácticamente representan el 69% de estos 84,000 abortos practicados en el Distrito Federal. Bueno, ya llegó Berta Miranda Rodríguez, dirigente estatal de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en Hidalgo. Estábamos hablando del aborto y además de la crítica que de alguna manera hacen muchas asociaciones ONGs a esta iniciativa que fue prácticamente una copia del Distrito Federal. Sin embargo, es una iniciativa que junto con la de la otra diputada, ahí están, pero parece que se van a la congeladora porque nadie está hablando de este tema. Berta. Sí, pues es un tema que no le han querido apostar, no, la iniciativa se mete, se queda ahí, ya está por terminar este periodo y bueno, ya es el último y pues no hay como algo evidente, ¿no? Si bien diversas organizaciones se oponen a la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo, creo que no se han puesto a pensar que todas las mujeres son diferentes y que las mujeres abortan por diversas causas, ¿no? La causa de alguna mujer que decida seguir con un embarazo puede ser muy específica, pero las demás también tienen que
ser tomadas en cuenta, ¿no? Una ley que penaliza el aborto obliga a todas las mujeres a ser madres. Una ley que despenaliza no obliga a nadie, ¿no? Sino que garantiza que estos embarazos que sean deseados, que sean planeados y bueno, finalmente que termine en un niño o en una niña que ya haya nacido, ¿no? Y que sean amados y que sean queridos y sobre todo cuidados y protegidos, ¿no? Es obligación del Estado proporcionar el derecho a la salud a las mujeres, y con estas leyes que penalizan y estas leyes que no despenalizan la interrupción del embarazo están condenando a las mujeres a negarles este derecho y por lo tanto exponerlas a los abortos clandestinos. El aborto va a existir con o sin leyes, ¿no? Solamente que aquí hay desventajas y esta cuestión de los derechos para unas dependiendo de la... Actualmente la ley. Bueno, esta iniciativa de ley, iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Se acordó que se iba a discutir en comisiones conjuntas y como lo comentan, al igual que la iniciativa que fue presentada por el Partido Acción Nacional, se van a discutir de manera particular. Hemos seguido el proceso que se vivió en el Distrito Federal desde que se presentó esta iniciativa y se aprobó, y las audiencias públicas que se fueron promoviendo para la participación de toda la sociedad, argumentos a favor y en contra de tal iniciativa, y hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Después de que se aprobó esta iniciativa en el Distrito Federal, como lo comentaba hace un momento, se han hecho más de 84.159 interrupciones a la fecha, y destacar que del 3.3% de las interrupciones que se han practicado de habitantes de otros estados, 310 mujeres son hidalguenses, han solicitado la interrupción de su embarazo por ser una práctica legal en la ciudad capital. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa. Solamente les quiero también decir que dentro de esta estadística, todos estamos hablando del Distrito Federal, quienes han interrumpido el embarazo en un 52% son mujeres solteras, 16% mujeres casadas, solamente un 2% divorciadas, y en unión libre un 27%. Pero aquí hay otro dato interesante. ¿Quiénes han decidido la interrupción del embarazo? ¿Qué nivel escolar tienen? Primaria, solamente un 8%. Bueno, está ampliamente discutido o no la situación del aborto. Solamente quiero darles un dato que también revela esta situación. En el Distrito Federal, de los 84,000 abortos, 82% de las mujeres que lo practicaron dijeron ser católicas. Entonces, ahí prácticamente, para quienes dicen o están en contra de esta situación por ser católicos, pues aquí vemos que la mayoría de las mujeres que dijeron ser católicas se realizaron o se practicaron el aborto. Berta. Pues simplemente vemos que se juega la doble moral, ¿no? Las mujeres, sean católicas, cristianas, de la religión que sea, van a practicar el aborto si así lo desean, y obviamente, ¿no? Es una ventaja, es una isla de derechos el Distrito Federal, ¿no? Entonces, debemos entender que la cuestión católica debe estar abajo de esta discusión. Pues creo que a la Iglesia le toca hacer lo suyo, la Iglesia, las leyes, hacer leyes, no hacer políticas que beneficien a las mujeres. Finalmente, con toda la información son las mujeres las que deciden, ¿no? Grupos que se han dedicado a obstaculizar el acceso a la información a las mujeres, sobre todo en estos periodos de gestación, ¿no? En qué momento, cómo va el desarrollo embrionario, cómo va el desarrollo del producto, y se atreven a poner, bueno, en sus imágenes, pues publicidad ya de un
de un feto a punto de nacer, ¿no? Entonces, esta manipulación de la información por parte de la jerarquía católica en específico, pues sí hace que la opinión pública, la sociedad, pues vea, ay no, pues están asesinando a ya niños que ya nacieron, ¿no? Entonces, creo que las mujeres tienen derecho a informarse y que la iglesia, su obligación es quedarse en la iglesia, ¿no? Pero es abrumador, ¿verdad, Tonatiu? Sí, yo creo que el asunto es el perfil. Si uno dijera quién aborta, dirías que es una ama de casa católica en edad reproductiva. Ese es el perfil de la gente que esperaría uno fuera los qué nivel de la educativo? Iglesia Católica, justamente secundaria y preparatoria, ¿no? Digamos que es el promedio de quien esperarías, que son los clientes de la propia Iglesia Católica. Okay, exacto. A ver, otra vez. ¿Católicos? Es católica, ama de casa, en edad reproductiva, secundaria o preparatoria, ¿no? Ese es el perfil. Ese es un perfil que es el mismo que uno espera encontrar en la iglesia apenas tras pase el umbral de la puerta, ¿no? Y por lo tanto eso lo que nos dice es que hay una separación entre lo que la feligresía y la propia autoridad. No es nuevo esto. Este país decidió hace muchos años y en distintos momentos separar a la iglesia de los asuntos públicos. Y este es un asunto público, es un asunto de salud pública y por lo tanto lo que nosotros deberíamos simplemente esperar es que la iglesia asuma el papel que le ha asignado la población mexicana. Para entender de manera muy concreta, estás diciendo que debe separarse la iglesia de la discusión de una ley. Sí, yo siento que sí, porque de hecho nosotros como sociedad ya lo hicimos. Decidimos que la iglesia no era el sujeto donde se debían discutir los asuntos personales de la gente, de decisión, porque además nosotros sufrimos mucho como país cuando eran otras circunstancias. Si uno no era católico no podía ser enterrado en el cementerio que en ese momento era público. Quien llevaba el registro civil no era una autoridad del gobierno, era la propia iglesia. Y por eso es que se construye toda una serie de instituciones que lo que permiten es darle certeza, confiabilidad a la gente, más allá de una institución que en su momento cumplió, pero en la Edad Media y un poquito después cumplió con esas funciones públicas. Pero este país ya dijo, las funciones públicas las separamos de la iglesia, del gobierno, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero más importante, la feligresía. Es decir, aquellos que son católicos están separados en esto, es lo que nos dicen las estadísticas, de lo que piensa un sector de la iglesia, que bueno, lo que tiene que hacer es tratar de abandonar el control de la mujer. Porque aquí no influye, estamos viendo, el 82% de las mujeres son católicas, y no influyó para evitar justamente que se llevara a la práctica el aborto. Bueno, tú hablabas de que no importa el tiempo, que hay que discutirlo mucho tiempo. Yo le preguntaría a Berta, o a la misma diputada, ¿cuánto tiempo más? Porque ¿no es urgente este tema? Por supuesto que es urgente, la vida de las mujeres es importante, ¿no? Las mujeres se siguen exponiendo, las mujeres siguen siendo usadas en este tema, ¿no? Mujeres que son penalizadas, que son perseguidas, están siendo extorsionadas por los ministerios públicos. ¿Actualmente en Hidalgo? Actualmente en Hidalgo, ¿no? Está sucediendo. ¿Hay datos específicos? Hay casos. Hay casos, ¿no? Las mujeres están acudiendo a las unidades de salud por hemorragias, por abortos incompletos, mujeres que seguramente están dentro de las cifras de muerte materna por una cuestión de un aborto clandestino, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante. Yo no sé si a los funcionarios o a quienes esté en sus manos el 52% de la población no es importante, ¿no? El aborto existe, el aborto está sucediendo y es un tema que debe de tratarse ya. Sí, pero ese es el punto. Debe de discutirse. Creo que lo peor que pudiera ocurrir es entrarle a legislar sin que se discuta y sin que se abra la discusión. Bueno, aquí decía la diputada, diputada, hay un peligro importante. Aquí decía la diputada que ya se discutió. Bueno, dijo que habían invitado a muchísimas organizaciones. Así es, hemos hecho la consulta con diversas organizaciones. GIRE ha estado atenta a los trabajos que se han venido realizando, IPAS, mujeres a título personal, pero sí coincido con ustedes de poder abrir el tema a través, no sé, de audiencias públicas, como se vivió en el Distrito Federal, a través de foros informativos, sobre todo informativos, porque parte de la población
no tiene conocimiento y de alguna manera sí se ha desvirtuado la información y la iniciativa que fue presentada. Bueno, por lo pronto, por lo que podemos ver, en este periodo no se va a aprobar. Berta. Pues mira, los derechos de las mujeres no tienen que estar sujetos a discusión, los derechos de las mujeres se garantizan, ¿no? Eso es lo que nos tiene que quedar claro, tanto a legisladores, tanto como a la sociedad. Los derechos de las mujeres no se discuten. Finalmente, la interrupción del embarazo es un derecho sexual y reproductivo y está dentro de eso. Y es obligación del Estado garantizarlo, tiene que buscar estos mecanismos para hacerlo, si no, pues estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? Las mujeres dependiendo de la autorización de la sociedad para que les garanticen sus derechos. ¿Y cuál es el riesgo, Tonatiuh, de aprobar una ley fast track? Yo creo que el riesgo es de que podamos, con la correlación de fuerzas que existe ahorita y la tendencia, tanto en el PRI como en el PAN, que tengamos una propuesta regresiva, ¿no? Me parece que el PRI siempre está dudando, ¿no? Si se va a la derecha o a la izquierda, y a veces pues lo escoge conscientemente y otras veces simplemente es víctima de las circunstancias y la inercia. En el país ha habido una posición de muchos gobiernos de priistas de restringir las causales del aborto. Y en el caso del estado de Hidalgo, nosotros somos un estado liberal y en el cual unos podemos ser muy críticos del PRI, pero el PRI es dentro de los PRIs que puedes encontrar, los distintos PRIs que hay en el país, este también es liberal. Pero no sea que de pronto por un asunto de conveniencia nos vaya a salir ahí un resquicio de del mocherío, ¿no? Digo, la mayor parte de los priistas son masones, muchos, ¿no? O eran, al menos antes, algún panista también lo es masón actualmente, y entonces uno esperaría inclusive que entre el propio PAN hubiera un poquito más de cordura. La hubo en su momento, algunos firmaron a favor del aborto, no es un secreto, creo que Yoli Tellería, la autora de esta propuesta regresiva, firmó en su momento a favor, lo mismo que Gloria Romero, ¿no? Pero sucede que a veces hay que sacar una especie de... hay que sacar una camiseta que no les es propia. El propio Luis Baños proviene de una familia priista, de pronto yo lo escuché la otra vez y parecía que estaba hablando con el padre Maciel o alguien parecido, ¿no? O sea, era irreconocible, ¿no? Entonces ese es el peligro, ¿no? Que esto sea víctima de un asunto meramente mediático, meramente... yo lo puedo decir tal cual en el asunto del PAN. El PAN no tiene sus reales aquí la ultraderecha y sin embargo de pronto en alguna por parecer más panistas que los propios panistas, porque ahora se han sumado priistas que no eran panistas, ¿no? De pronto uno los escucha y les oye cosas que no se escuchaban con los panistas, no se atrevían a decir en público, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que hacer evidente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si se confronta lo que ha firmado en su momento Tellería, o lo que ha sido en su momento el propio Baños, lo que ha dicho Gloria Romero, bueno, en un asunto de congruencia, ellos tendrían que apoyar una ley más progresiva, y por supuesto nadie pensaría que esa ley regresiva la hubiera puesto nadie. Ese no es nuevo, habría que decirlo, ¿no? Hay que decir que aquí en Pachuca, en algún momento, yo creo que fue bastante ordenada la administración de Tellería, ¿no? Pero tuvo 2 o 3 resbalones muy, muy fuertes. Uno fue copiar un bando de policía del Bajío, que ni en el Bajío lo aplicaron, pero que en Pachuca era irrealizable. Era el asunto de las groserías, ¿no? Es otra vez el control de la persona, de la gente, ¿no? Aquí ni él lo hubiera cumplido, ¿no? Pero existe esta, es una copia de posturas, de discursos, a veces que no se comparten en el fondo. El otro resbalón, sí. Bueno, yo creo que el otro resbalón que fue importante, no viene al caso, pero es el asunto social, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Sí. Bueno, ya regresamos, a ver. Entonces, el asunto, ¿qué va a ser primero? ¿Necesariamente tiempo o más discusión, Berta? Porque aquí, Tonatiuh decía, no importa lo que nos tardemos. No, sí importa, pero hagamos el asunto de hacer evidente los argumentos y la información, ¿no?
porque no van a decidir solamente quien propone la... Pero Berta dice, y dice muy bien, es que las mujeres no podemos estar esperando. Por supuesto, ¿no? Y si alguien va a discutir, pues que se discuta con estos elementos que realmente van a aportar, elementos científicos, Ahora, el ¿no? PRD como que está muy calladito en este tema. Debería ser más fuerte, debería ser más contundente, por supuesto. Debería ser más contundente porque está en sus propios estatutos, pero el PRI no está muy lejos del asunto, ¿no? Bueno, pero quien presenta la iniciativa es el PRD y debe empujarla, ¿no? Claro, y somos conscientes de que todo derecho es producto de una construcción colectiva, como lo mencionan, y también de una suerte de amalgama de ideas, razones y coyunturas particulares. Le comparto la idea que es una iniciativa progresista y es una necesidad, insisto, de salud pública y de reconocer los derechos de las mujeres. ¿Por qué no lo ha apoyado el grupo parlamentario? ¿Por qué nada más pareciera que es bandera solamente de Sandra Ordaz? Sí nos ha apoyado el grupo. Pero no se ve, ustedes ven el apoyo ahí del... Mira, nosotros tuvimos unas reuniones inicial con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, allí estuvieron presentes. Pero esperamos que ese compromiso ahora se manifieste. Bueno, esperamos que no haya sido mediático. Yo para mí lo tomo como mediático porque fue en un momento, ¿no? Y se ha parado todo esto. Hemos venido exigiendo que esto no puede quedar ahí parado y nuevamente sí es necesario que se entre, que tengan los elementos científicos, que tengan los elementos académicos, todos estos elementos, los legisladores para poder votar esta iniciativa, pero sí es muy importante que les quede muy claro que una cosa es tener elementos y otra cosa es poner o sujetar a votación los derechos de las mujeres. Yo hago una cosa con conocimiento de causa, pero no puedo poner a votación allá afuera garantizar la vida o no de una mujer. Sí, pero eventualmente se va a votar, ¿no? A ver, eso es como que no me quedó muy claro. Ese es el problema. Finalmente No, yo creo que lo van a es una votar. postura correcta la de Berta, es lo que dice. Si es mi derecho, es algo que se tiene que respetar. El asunto es que los gobiernos no necesariamente respetan. Pero porque todos los finalmente derechos. con ley o sin ley, las mujeres van a decidir. Sí, claro. Esa es la raíz de todo el asunto. Pero la pregunta es muy concreta. ¿Le falta contundencia al PRD? Por supuesto que le falta contundencia. ¿Le falta contundencia al PRI? Por supuesto. El propio líder nato, dirían los propios priistas del priismo en el Estado, que es el gobernador, dijo, abramos la discusión, abramos el foro, pero eso ha faltado, ¿no? Eso no se ha concretado. Y yo diría que también le ha faltado... congruencia, habría que decirlo otra vez, al propio PAN. El PAN de Hidalgo no era el PAN del Bajío y tiene que ser congruente con su historia, que es una historia mucho más liberal y en ese sentido es tal vez lo que se necesita hacer, que es que todas las fracciones en ese sentido se pueda platicar y se lleguen con todos los argumentos y toda la información pertinente, ¿no? No solamente es el PRD, es el PRI, es por supuesto el PT también, es el PAN y bueno, habría que decir que también el Partido Verde, que es un partido de derecha en general, tiene posturas de derecha a nivel nacional, pues en Hidalgo es un extracto del PRI y entonces debería también en ese sentido ser congruente con esa historia y recuperar esa posición liberal que ha tenido el priismo también en otros momentos y en otras etapas muy particulares, ¿no? Yo soy muy crítico del priismo, pero en ese sentido en Hidalgo, nosotros como hidalguenses, más allá de perredistas, priistas, panistas, Verde, PP, tenemos una tradición liberal, eso es lo que nos hizo Estado. Nosotros combatimos del lado de los liberales con Juárez y bueno, pues tenemos que ser congruentes con esa historia y con el deseo y la práctica de las mujeres en el Estado. ¿Cuál debe ser entonces el paso siguiente? Dejarse de lado la retórica. Todos los legisladores, fracción de la que sea, hablan que van a defender los derechos de las mujeres, que van a trabajar por los derechos de las mujeres y en la práctica lo vemos, ¿no? Es pura retórica, queremos propuestas reales, queremos ver su trabajo real y en favor de los derechos de las mujeres. ¿Cuántas veces, Berta, te han invitado a ti al Congreso a discutir este tema? A que lleves tu documentación y que digas, a ver, tráeme documentación para poder compararla con otros estados. Ok, estuvimos en 2 ocasiones, una ocasión con la fracción del PRI y otra que se hizo con las diputadas del Congreso, ¿no? Ahí estamos, el trabajo de afuera ha sido afuera, en lo social,
en la Secretaría de Salud, y bueno, desde donde podemos estamos trabajando para trabajar en torno al tema. No podemos aislarnos del tema del aborto, no podemos sacarlo de la agenda, para nosotros es prioritario porque existe. Si conocemos las necesidades, vamos a poder atender todo esto, ¿no? ¿Qué piensas tú, que les da temor a los diputados entrarle de lleno al tema? Pues, ¿Le sales al pullido? ¿Qué pasa? Pues una de dos, o es temor, le sales al pullido, o simplemente no les interesa la salud de las mujeres. Ahí está el punto. Te digo, la retórica la diputada es retórica. del PRD que presentó esta iniciativa. Yo lo único que digo es, ¿por qué no la ha empujado el PRD? Yo puedo decirlo desde otra perspectiva también. A mí me parece, yo platiqué esto en otros ámbitos, en otros momentos, y me parece que en efecto hay temor de entrarle al debate, ¿no? Y ese es el otro paso. El otro paso es debatir este asunto, ¿no? Los derechos uno los exige, que es lo que tienen que hacer, pero por supuesto que tienen que debatir con quien va a votar aquí, y estos son las fracciones, y ellos se tienen que abrir. El PRI prometió, a través de su líder nato, vamos a abrir este asunto, se tiene que abrir y concretarlo. El PAN tiene su historia, como ya dijimos, distinta, que la recupere, ¿no? Que es lo que tendrían que hacer. Y a mí me parece que también hay otro punto importante. La mortalidad por violencia en las mujeres en este país no ha decrecido, ha aumentado en estos últimos años. Y esta es otra forma de violencia. Y lo que se tiene que percibir es de que si ese derecho que tiene que ver con el ejercicio pleno de del poder sobre su cuerpo de las mujeres no se respeta, es porque ciertamente tenemos también parte de nuestras tradiciones una tradición de violencia hacia la mujer. Y si todos se comprometieron a discutirlo, no es de que estén de acuerdo de inicio, pero bueno, si dicen, ese es un tema importante, pues la Cámara de Diputados está para escuchar y para debatir, para dialogar con todos. Eso es lo que no está ocurriendo, y en efecto lo peor que puede ocurrir es de que se den otra vez la vuelta y que nos esperemos, no ya para votar, que ese es un asunto complicado de decir, sí, porque sino para debatir, ¿no? Ya vienen otras votaciones, y luego el costo político como que no lo quieren asumir. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Hay que decir que la población en el estado y en general la tendencia en el país es mayoritariamente de mujeres. Otro problema que hay en el estado de Hidalgo es que cada día se embarazan personas de menor edad, niñas de 10, 11 y 12 años. Pero a veces los mismos padres quieren realizar o practicar el aborto a su hija y no se puede, tienen que ir al Distrito Federal, o hay la otra postura que dicen, no, hay que dejar que nazca. Berta, tú conoces mucho este tema. Pues es algo que ya se está dando de manera muy cotidiana y que tienen que ver... Y además en zonas urbanas. ¿Sí? Zonas urbanas o rurales. Aquí ya ninguna de estas es específica el embarazo adolescente, ¿no? Y a temprana edad. Finalmente, aquí los padres son los que deciden, o un adulto quien está ahí cerca de las chicas, ¿no? Pero están ahí. ¿Qué es lo que está pasando? La educación en casa también, donde se está involucrando esta noción donde las mujeres valen por la maternidad, también influye. ¿Qué está pasando con los servicios de salud? ¿Qué está pasando con las instituciones educativas? Si bien ya hay conceptos de sexualidad en los libros, los maestros todavía no están listos para abordar esto. O sea, hablan desde la cuestión biológica, y entre más rápido demos la clase mejor. Es una buena oportunidad para hablarles a los niños, porque estamos hablando de niños de 10, 11 y 12 años, donde ya se empiezan a implementar estos conceptos, pues que hay que darles, y es una buena brecha. Seguramente en unos meses estarán iniciando su vida sexual. Los jóvenes o los adolescentes van a tener relaciones sexuales con o sin información, van a tener relaciones sexuales con o sin condón. Y si encontramos todavía en las unidades de salud ciertas barreras y resistencia del personal por cuestión de prejuicios, se les olvidan cuál es la función como servidores públicos, pues obviamente estamos mandando a un adolescente sin educación en casa sobre estos temas, que pocos les hablan de esto, sin información en la escuela de esto, y tampoco sin estas herramientas para ejercer sus relaciones sexuales de manera protegida, ¿no? Entonces obviamente va a haber embarazos, obviamente va a haber esta situación de interrupción de embarazo, porque sí lo deciden, o bien porque lo decidieron sus padres, y que finalmente aquí se está cometiendo también otra cuestión, la violación de los derechos sexuales y reproductivos, porque una mujer
así sea menor de edad o sea mayor de edad, la garantía de mis derechos no va a depender si tengo 18 años o no. O sea, la garantía de mis derechos van de acuerdo a que yo soy una persona y que los tengo que ejercer, y que bueno, en el momento que el padre o la madre dice vas a interrumpir este embarazo, bueno, también está violentando sus derechos, porque si la joven quiere seguir con el embarazo, mismo que el Estado tiene la obligación de garantizar, así como a las jóvenes que desean interrumpirlo. Bueno, se me viene una idea en el sentido de que si existe mucho conflicto por abordar el tema del aborto de diferentes grupos de la sociedad, ¿por qué no le damos la vuelta y mejor nos enfocamos a la prevención? Existen hoy infinidad de métodos anticonceptivos a la mano. Entonces, podría hacer una campaña agresiva como la empezó a hacer la Secretaría de Salud a nivel federal y hoy la estatal, la distribución de anticonceptivos en todas las escuelas, y una campaña muy agresiva en los medios de comunicación, en lugar de estar discutiendo si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Lo que pasa es que al final siempre va a haber mujeres que quieran abortar, pero depende, podemos bajar y por supuesto, tasa, claro, ¿no? Muchos de los grupos que se oponen al aborto se oponen también a que se hable de sexo, a que se mencione el condón. Pero bueno, el condón ya es una cuestión ya muy generalizada en la sociedad. Para algunos todavía yo creo que ya es muy generalizada, ¿no, Berta? Mira, todos conocen, tú le preguntas a un joven, ¿conoce los métodos anticonceptivos? Te van a enumerar los que... Claro. Pero te van a decir, le preguntas, ¿cuántas veces has usado un método anticonceptivo en tu relación? Y ahí está, porque no está la conciencia todavía del uso de todo esto, ¿no? La educación sexual, que tiene que darla y proporcionarle al Estado, ¿no? Y ese es el asunto. Pero bueno, también lo que uno se encuentra es de que el propio Estado avanza, pero todavía tiene resquicios bastante difíciles. Si uno revisa, por ejemplo, el reglamento de las secundarias en Pachuca, un motivo de expulsión es de que una muchacha quede embarazada. Es decir, no solamente le va a ser difícil el embarazo por las condiciones de edad, las condiciones económicas, la misma etcétera, sociedad, ¿no? Sino porque la escuela dice que debe ser marginada de la educación, debe ser marginada de la educación. Y eso año con año se entrega a los padres de familia, los cuales tienen que firmar de recibido y aceptado el asunto, ¿no? Algunos firmamos bajo protesta, ¿no? Yo en mi caso lo hice así, pero es una realidad que se impone desde la propia Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues eso lo que nos habla es de que si quisiéramos hacer una gran campaña de prevención, todavía estamos lejos de tener todos los elementos. Hay que ir por ahí, pero aunque fuera una gran campaña, fuera la mejor que se pudiera diseñar, aún así habría mujeres que abortarían, y para ellas tendría que hacerse en las mejores condiciones de salud, también emocionales. Hay que decir que las mujeres, algo que siempre me repite Sandra, ¿no? Las mujeres no abortan por un asunto de que estén contentas por abortar. Es una necesidad ante la cual se encuentran, una decisión en ocasiones muy difícil, y se requiere el apoyo no solamente médico, sino también se requiere el apoyo emocional, y eso, pues lamentablemente, si ya pensamos en el aborto, deja tú, el propio embarazo en las escuelas es algo perseguido, hay que decirlo tal cual, ¿no? Claro. Pero, ¿qué ha hecho, por ejemplo, el Congreso? Y obviamente me refiero a la diputada del PRD, porque ella es la presidenta de la Comisión de Salud, que tendría que incidir, por ejemplo, en este caso de la expulsión de las menores. O sea, ese tema no se discutió en el Congreso. Sí, además el embarazo adolescente es un problema vigente, y sí hay que atenderlo de manera urgente. Lo podemos ver desde el punto de vista de un problema de justicia social por el acceso a todos los métodos anticonceptivos que tienen los jóvenes. Pero el Congreso anda en otra órbita, ¿no? Sí, porque además la sociedad, eso también me lo dice Sandra, cuando uno ve el lenguaje, ¿no? Sandra es mi compañera de Cristales, justamente también compañera aquí de Berta, ¿no? Dice, cuando en una sociedad la gente le pone nombre a las cosas, y tiene nombre en el medio rural para las plantas, para las personas,
en relación con el aborto, pues es que es una práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, pues es tan cotidiano que la gente lo vive, le pone nombre y forma parte de su cultura. Bueno, entonces aquí la conclusión sería, quien tenga problemas aquí en el Estado, lo mejor es irse al Distrito Federal y no pasa nada. Porque, bueno, no tenemos la legislación, punto número 1, no hay una suficiente discusión, número 2, y parece que hablar de estos temas de manera abierta para discutirlos, todavía estamos en la época porfiriana, ¿no? Lo mejor es que se informe, desde los diputados hasta todos, hasta los comunicadores, la gente que estén... Claro, nosotros hemos presentado una ruta para que se inicie la discusión de este tema, porque es muy importante, por eso se hizo la propuesta. Cuando hablan, o sea, vamos a conocer que prácticamente es un tema que ya... Sí, sería importante también escuchar la opinión de los demás legisladores, porque se están cerrando a la discusión. ¿Quién se está cerrando? Pues las demás fracciones. ¿Quiénes específicamente? El PRI, el PAN, Nueva Alianza. Hay que escuchar la opinión que tienen. Ver. Pues aquí queda bien claro, ¿no?, que el que se haya presentado la iniciativa está presentada, que hay sectores que realmente no les interesa trabajar en favor de las mujeres, eso me queda pero bien clarito. Que no les ¿En qué sentido? ¿Los diputados sectores o sectores de la sociedad? No, estamos hablando de diputados. Okay. Al Estado le toca garantizar los derechos. A través del Poder Legislativo y a la sociedad le toca respetar, ¿no? El sector al que me refiero es al sector legislativo en este momento. ¿En general? ¿Todos los partidos? Es pura retórica. Mira, aquí había yo omitido, y ahorita que hablaron de Nueva Alianza, también tuvimos un foro junto con la compañera Elsa Ángeles, donde estuvimos trabajando ya con los de Nueva Alianza, igual acerca de este tema, ¿no? Ellos mencionaron en ese momento que están a favor de que las mujeres puedan decidir, que puedan ellas con los elementos tomar una decisión. Sin embargo, ahora hay que verlo, ¿no? Lo que sí me queda claro es que si bien se tiene que legalizar o hacer legal la práctica, también es necesario que exista educación sexual, no solo información, pero que exista presupuesto, porque a mí me ha tocado ver los grupos de adolescentes que trabaja la Secretaría de Salud y que están dando muy buenos resultados, porque yo ya los vi, he estado viendo, pero trabajan sin presupuesto. Eso llama la atención, ¿no? No hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para la educación sexual. El presupuesto que ponen para metodología anticonceptiva es muy muy básico. Entonces necesitamos que se abran también esta parte, estas esferas, ¿no? Y sobre todo, aquí se necesitan las dos, tanto la educación sexual como la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque la situación ya está. O sea, estamos con una causa y estamos previniendo, ¿no? Ahora entonces, pues hay que atacar los resultados de esto. ¿Cómo? Pues no vamos a dejar morir mujeres, no vamos a dejar morir mujeres que sigan encarceladas, pero también hay que prevenir, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a decir y lo seguiremos diciendo: educación sexual para no abortar y aborto legal para no morir. Todavía tenemos una Cámara muy conservadora. Bueno, me parece que no, pero sí adopta posturas conservadoras. Yo creo que en general esta tradición que estaba hablando de la liberal, cuando uno va viendo en lo individual a cada uno de los diputados, parece ser que sí la refleja, ¿no? Pero cuando los ve en colectivo, ¿no?, como grupo, están reflejando los intereses, ni siquiera de su propio partido cada uno de ellos, ¿no? Son intereses muy coyunturales. A mí me parece que eso es lo que hay que dejar muy claro. Ellos están en contra de sí mismos en muchas ocasiones, y lo que se tiene que hacer es trabajar con ellos, trabajar para que bueno, recuperen su tradición. Y pues nosotros hay que decir que Hidalgo no es el Bajío. Hidalgo tiene una tradición a la cual tienen que honrar estos diputados. Entonces, no son tan conservadores en lo individual, pero no son muy conservadores ya en los hechos, pero se quieren estar en una zona de confort, dirían, ¿no?, en la cual no tengan problemas. Así es la situación, Sandra Ordaz. No, yo difiero. Claro, el grupo del Partido de la Revolución Democrática hemos presentado una ruta, como lo comento. Hemos seguido impulsando esta iniciativa para que en el próximo periodo de sesiones ya se pueda
someter a votación en el Pleno del Congreso. ¿Qué será esto a partir de septiembre? Sí, el periodo inicia en septiembre. Bueno, pues esperemos que por lo menos haya algo, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene que ser resultado de mucho trabajo de la fracción de quien lo impulsó, que es la fracción del PRD, y es un trabajo no al interior de la fracción, es un trabajo al exterior, claro, en el Congreso con todas las fracciones, ¿no? Porque además ya no se ha hablado de este tema en el Congreso. O sea, a lo mejor en lo oscurito o así muy cercano, ¿no? Pero en el Pleno no sé, ni siquiera se ha mencionado. Nomás se dice, ay, pues ahí está una iniciativa y la otra de Yolanda Tellería, ¿no? Y ya. Como gran parte de las cosas en el Congreso, en el Estado, se discuten por fuera, ¿no? Y ya llegan manchaditas, como dicen. Con pocas posibilidades de hablar ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a la diputada local del PRD, Sandra Ordaz Oliver, ella es la presidenta de la Comisión de Salud, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias también a Berta Miranda Rodríguez, dirigente estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Hidalgo, gracias, Berta. Gracias. Y también a Donativo Herrera Gutiérrez, presidente de Redes Ciudadanas. Del colectivo, miembro. Colectivo. Sí, del colectivo. Muchas gracias también a mis compañeros Jorge Martínez aquí en Pachuca, que estuvo en los controles, allá a don Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión de televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García, y también a quien realizó la investigación, a mi compañera Natalie Velasco. Gracias, buenas noches, se despide Juan Carlos Ortiz. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión. Estás escuchando XC